arranco contigo como primera pregunta. ¿Cuál es para vos el principal problema que tiene la economía local hoy? Yo te diría que el principal problema que tiene la economía local es el ciclo político de 2 años en la Argentina. Porque el problema que tiene la Argentina es que la mitad de la población sobre la cual los políticos se tienen que validar cada 2 años no entiende nada de economía. Pero sobre todo no entiende nada de la economía de largo plazo. No entiende de consumo, entiende de su situación. No tiene caja de ahorro, no tiene cuenta bancaria, no ahorra, gana poca plata, una parte importante es pobre o muy pobre. Por lo tanto, ese tipo de electorado, ese tipo de sociedad, condiciona mucho las decisiones de la política económica. Por eso yo ya hace bastante tiempo hablo de que inevitablemente con un ciclo político de 2 años, Argentina navega a vela con viento de frente. Tiene los años en los que hay elecciones, se atrasa el tipo de cambio, no se tocan las tarifas, el salario le tiene que ganar al dólar inevitablemente, y como el dólar funciona como ancla, el salario le gana a la inflación. Si el salario le gana a la inflación, bueno, el salario real genera un aumento del consumo, es un mejor escenario para ir a elecciones a validarse, lo cual obliga a corregir en el año siguiente, donde hay que levantar el tipo de cambio, lo que no se pudo levantar el año anterior, normalizar de vuelta las tarifas. Seguramente entonces la inflación con tarifas y tipo de cambio para arriba le va a ganar a los salarios, con lo cual el consumo no crece, la economía puede caer, pero bueno, esa es la política económica de la navegación a vela en la Argentina. Vos fijate que 30 años, de 33 años de democracia, todos los gobiernos en el último año intentan llegar sin devaluar. Algunos lo logran, otros no lo logran. Pero el plan siempre es frenar el tipo de cambio. Pasó el año pasado, pasó en el 2011, donde los salarios, lo que yo había en su momento llamado el macrocidio de la economía argentina, los salarios aumentaban 30%, el tipo de cambio aumentaba 6%, una sensación de bonanza fenomenal, la gente sacaba números los jueves para ir a Frávega y a Garbarino, y la presidenta ganó con el 54%, por supuesto. El otro día tuvo que poner el tipo cambiario porque había atrasado tanto el tipo de cambio que le habían sacado dólares, pero bueno, digo, ese ciclo político de la Argentina, yo te diría que es el principal problema por el cual quienes deben recibir las señales para invertir de largo, de pronto dudan, porque confunden lo que es política económica de año electoral con cambio de rumbo. Y no es así. El que gobierna tiene que zigzaguear, porque si no zigzaguea pierde. Y si pierde, pierde la agenda. Cada 2 años, dice, en este caso, y fíjense la particularidad que se da, veníamos escuchando a nuestros principales analistas políticos que hablaban de economía, y la economía te lleva también, Nico, en este caso, al mundo de la política. Vos escribiste justamente esta semana en tu columna de los martes una cuestión que tiene que ver con esas alarmas que empiezan a encenderse. ¿Por qué? ¿Por qué se dan? Bueno, el gobierno tenía que optar, tenía que tomar varias decisiones. Tenía muchos objetivos a la vez y pocos instrumentos. Recibió una situación muy compleja, especialmente en lo fiscal, con un punto de partida muy alto en términos del rojo de las cuentas públicas, y muchos objetivos a la vez en lo fiscal, porque el gobierno quiere bajar el déficit, eliminar impuestos distorsivos y mejorar la calidad del gasto, subir el gasto en infraestructura, aprovechando que tiene para bajar el mal gasto en subsidios, ¿no? Entonces, tantos objetivos fiscales a la vez los llevaron al gobierno a tener un programa financiero muy exigente. El gobierno necesita estar en los mercados permanentemente emitiendo deuda, con lo cual lo vuelve muy dependiente del humor internacional. El programa que eligió el gobierno priorizó minimizar el riesgo de gobernabilidad al riesgo de exponerse al riesgo mercados internacionales. Bueno, si los mercados internacionales se mantenían tranquilos, líquidos y con muchas ganas de tomar riesgo, como estaban hasta antes de las elecciones en Estados Unidos, yo diría que la apuesta hubiera sido la correcta y dentro de un año todos
estaríamos diciendo qué bien que hizo el gobierno con el gradualismo fiscal. Pero claro, esto es resultadismo y la victoria de Trump viene a cuestionar la tranquilidad de los mercados internacionales. Desde que ganó Trump, las expectativas de inflación han subido, la inflación ya estaba subiendo antes de que gane Trump porque la economía americana estaba mejorando. Y en ese contexto no sabemos si lo que está pasando en Estados Unidos con las tasas de interés, que subieron de las de 10 años, de 1,8 a 2,4 hoy, es una lluvia de verano que pasa o es una tormenta. No sabemos si es el 2013, donde las tasas de 10 subieron muchísimo durante unos días y después se estabilizaron y bajaron, o si es algo más parecido al año 94, donde la Reserva Federal corrió siempre de atrás a la inflación, las tasas largas subían y terminamos con el tequila en México. Yo me inclino a pensar que no es ni la una ni la otra, que vamos a tasas un poco más altas, pero probablemente estabilizándose no muy lejos del 3% para la tasa de 10 años. Si eso es así, digamos, el gobierno va a poder resolverlo cambiando un poco el mix de financiamiento, pagando un poco más caro y, digamos, no va a haber cambiado tanto el panorama para la Argentina, probablemente un poquitito menos de crecimiento, un poquito más de tipo de cambio. Miguel, es un buen disparador para otro de los temas de los que se habla mucho dentro del mundo financiero y también de la economía real, que tiene que ver con las tasas. Se habló por un lado de estas tasas que tenían las LEVAC del 38%, parece que fue hace una vida, pero fue este mismo año, y la velocidad en la cual esas tasas se iban modificando. ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, yo creo que lo que cambió en la Argentina es que vamos a un régimen de metas de inflación. Un régimen de metas de inflación, el objetivo es donde el Banco Central empieza a poner el foco en la inflación como objetivo principal y deja flotar el tipo de cambio. Eso es un cambio dramático donde veníamos antes, donde lo que se buscaba era fijar el tipo de cambio, aunque sea a cualquier precio. La convertibilidad se hizo a través de un régimen, digamos, más o menos razonable durante un tiempo y al final lo mantenían como podían. Y en el caso de los últimos años era a través del cepo cambiario. Cuando uno piensa, digamos, qué instrumentos tiene el Banco Central para controlar la tasa de inflación, la verdad que no son muchos. Es la tasa de interés lo que está usando. Y la tasa de interés en la Argentina es un instrumento, digamos, desde el punto de vista práctico, no tan potente como en otros lugares, porque el sistema financiero es chico y eso hace que, digamos, la efectividad de la tasa de interés viene más por la señal que manda el Banco Central de qué va a hacer con la política monetaria, de que por el mismo hecho por el hecho de que la tasa de interés baje directamente la inflación. Yo creo que el Central hizo un buen trabajo en la primera mitad del año en tener tasas altas, porque eso es lo que evitó que, digamos, la inflación, el pico inflacionario que se dio como resultado de ajuste de tarifas y de la devaluación, fuera permanente. Creo que lo que se logró es en la segunda mitad del año tener hoy tasas de inflación probablemente las más bajas desde los últimos años. O sea, estamos yendo sin duda a una tasa que en el peor de los casos va a estar como alta en 21 o 22 el año que viene y a lo mejor más baja. O sea, yo creo que en ese sentido hubo un logro importante a un costo importante que ha sido tasas de interés elevadas. Ahora, yo escucho muchas veces que se dice que las tasas de interés han sido la principal causa por la cual la economía no levanta. De todo hoy a las tasas. Las tasas tienen culpa, son los culpables de todo. O sea, sí. Pero la verdad yo creo que, digamos, han jugado un factor. Obviamente que una tasa de interés alta juega contra el nivel de actividad, pero no explica, digamos, ni la recesión tan fuerte, ni explica por qué la economía, digamos, todavía no ha arrancado, que es una de las grandes preguntas que están dando vuelta hoy. Yo creo que, y finalmente, me parece importante tener en cuenta que hoy las tasas de interés, tanto la de 90 días como la de 35 días, que se bajó ayer a 24 3/4, están por abajo de lo que estaban el año pasado. O sea, ha habido una baja de tasa de interés. Hoy tenemos tasa de interés más abajo que del año pasado, una inflación similar, con lo cual, digamos, no podemos mirar las tasas de interés como que estén particularmente altas ahora. Dante, cuando vamos a la economía real, hace un rato tuvimos un panel de empresas donde se hablaba de la cuestión de Brasil, de la producción y de Brasil y del impacto que tiene Brasil en la Argentina. La industria cae en lo que va del año, en términos interanuales, un 7,3%, 7,4%. ¿Sos optimista respecto de lo que viene? Con la industria sí, digamos, si uno mira hay un contexto de alguna manera que está cambiando. Cuando mirás Brasil, si miramos lo externo, veníamos con una caída de Brasil muy fuerte, casi 3,5% el año pasado, y un primer semestre con una caída casi 4% anualizada. Dio la sensación en los últimos 2 meses que de alguna manera se había detenido, desacelerado, y todas las proyecciones para el año que viene es una recuperación más suave de lo que se esperaba. Había algunos analistas
que ya pensaban que la salida solo de Dilma y de alguna manera la convalidación a partir de la última elección en Brasil de la alianza de gobierno podía generar un crecimiento más fuerte. Se ha revisado esta última semana los crecimientos, la misma Secretaría de Hacienda lo hizo, pero yo te diría, si Brasil el año que viene tracciona al 1%, ya es una muy buena noticia. Que deje de caer ya es una buena noticia para la industria, que en general puede reacomodar no solo al sector automotriz, que es uno de los principales destinos de la producción de Brasil, sino algunas economías del interior, toda la zona del Alto Valle de Río Negro, que tienen bastantes exportaciones hacia ese lugar. Con respecto al resto de la industria, nosotros estamos viendo el año que viene si querés, recuperación de dos motores que este año estuvieron de alguna manera parados. Por un lado, un consumo recuperando, mucho menor la tasa de recuperación que en periodos anteriores. Acordate que estimamos que vamos a una macro distinta, con tasa de interés real positiva, con otras fuentes de alguna manera de percepción de la población como para poder destinar parte de sus ahorros, inflación en baja. O sea, va a ser más lenta la recuperación del consumo, pero se va a sentir. Y por otro lado, la construcción, que es un gran tractor, tanto la construcción pública como privada, en especial para todo lo que tiene que ver con la industria. Entonces, lo que estamos viendo es recuperación en alimentos y bebidas, traccionado por agro y consumo, recuperación del sector metalmecánico, recuperado en parte por Brasil, tracción de automotriz y la industria de construcción, y quizás el gran ausente todavía para el sector industrial, que de alguna manera contribuye, es lo que es la inversión en petróleo. Petróleo también el año que viene vamos a tener resultados negativos y ese de alguna manera va a estar tirando un poco a la baja. Miguel, el otro día desde el canal de televisión de La Nación, desde el N+, el exministro de Economía, Roberto Lavagna, habló de una situación, te digo, bastante agorera. A mí me sorprendió por lo que él plantea como indefectiblemente una situación de colapso económico. ¿Cuánto hay de política y cuánto de economía al analizar las definiciones del exministro? Bueno, obviamente hay mucho de política, sin ninguna duda. Esto es obvio, digamos, porque además es obvio que salieron a pegarle al tipo de cambio no solo Roberto Lavagna, salieron varios economistas, empresarios. Hay un movimiento sobre la cuestión del, entre comillas, atraso cambiario. Pero es como siempre, se confunde lo que es rumbo económico de largo plazo con el manejo de la coyuntura y la ventaja política del corto plazo. Obviamente que si uno parado entre empresarios que se dedican a la exportación, dice el tipo de cambio está atrasado, bueno, es obvio que uno se va a hacer sumamente popular. Ahora, si uno adelanta el tipo de cambio fuertemente, es obvio que el año que viene el gobierno va a perder las elecciones y no por poco. Entonces, ¿cuál es el juego? El problema en la Argentina es que en la nominalidad tan alta que tiene la economía, donde hablamos de 20 y picos todo el tiempo, a vos te sobra tasa de interés de pronto durante un tiempo. En el momento que el gobierno empieza a presionar al presidente del Banco Central para que baje la tasa porque lo culpan de la recesión, y es verdad que sobraba tasa, en ese momento cambia el escenario internacional, gana Trump, sube el costo financiero para Argentina, no se justificaba seguir bajando las tasas de interés en Argentina ahora, y el Banco Central, presionado por todo el gobierno, sigue de largo para que no lo culpen de la recesión. Pero cuidado, vos bajás las tasas de interés aceleradamente en el momento que las expectativas de inflación para el año que viene todavía están en 23-24%, se te empieza a mover el tipo de cambio. Si la seguís bajando aceleradamente porque querés seguir haciendo los deberes, ir a Chapadmalal y que nadie te insulte, iba a decir otra palabra, pero hay señoras. Decilo, estamos relajados acá. No, bueno, por eso, una cosa es ser relajado, otra cosa mal educado. Muy bien. Pero vos bajás la tasa de interés en Argentina, hoy ya tenés el dólar en casi 15.90, la semana que viene bajás la tasa medio punto más, lo vas a tener en 16.10, la bajás otro punto más, vas a buscar el 16.50. En 16.50 no hay ningún economista en Argentina que te pueda poner las manos en el fuego y que no te asegure que de pronto la inflación se aceleró 3 puntos, no dio 8, pero 3 puntos, Nico, no sé, algo. Entonces, cuidado, porque
Por un lado vas con la medida que todo el gobierno tiene el consenso un mes después, cuando ya cambió la agenda de que es reactivante, y esa reactivación te mueve el tipo de cambio. Si el tipo de cambio te mueve los precios, resulta que la baja en la tasa de interés, en vez de reactivante, te baja el salario real y te hace caer más el consumo. Digo, la economía no es algo para que todo el mundo pueda opinar en un gobierno como si todo el mundo entendiera de algo. Hace falta equipo, hace falta coordinación. Yo lo que noto es justamente esa falta de coordinación. No veo que alguien tenga un esquema en la cabeza y que entienda cuáles son las consecuencias de cada cosa que se hace. Eso, si diría que algo me preocupa esa falta de coordinación entre quienes tienen las distintas responsabilidades, porque, insisto, como decía Miguelito recién, en un país donde el crédito al sector privado es 6 puntos del producto, vos bajás la tasa de interés 2 o 3 puntos y la economía no se te mueve nada. Lo mismo, vos pretendés mover la economía con la inversión privada, fenómeno. Allá vamos, animémonos y vayan, dicen los empresarios nuestros, ¿no? Uno que entrevistamos el domingo, estuvimos ahí con WhatsApp, Eduardo Mequián, que decía. Un Eduardo que está atrapado. Por suerte no es el Eduardo que hizo esta maravilla, que es el Malva. Pero digo, cuidado con estas cosas, digo, las cosas que se hacen tienen inevitablemente consecuencias. Cuando vos querés mover la economía con la inversión, el primer año de gestión en un país que tiene populismo endógeno, y la inversión es 15 puntos, 16 puntos del producto. Eso es como tratar de pescar un tiburón de 60 kilos con un equipo de trucha. Se te dobla la caña y el tiburón te saluda desde la otra punta, ¿viste? Pero ese es un buen disparador para preguntarle a Nicolás sobre otra de las cuestiones, porque hoy cuando se habla de este esquema político, como bien dice Miguel, se habla de un Ministerio de Economía con muchas cabezas y a veces que las piernas mueven en paralelo para un lado que no es hacia donde va el rumbo económico. ¿Vos crees que es un desacierto el tema de tener tan licuado el poder en el Ministerio? Yo creo que sí. Si la Argentina fuera Suiza, no sé, tal vez mi respuesta fuera otra. En la situación en la que el gobierno asumió el gobierno, yo asemejaría, digamos, la comparación entre una clínica del primer mundo y una tienda de campaña de una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, ahí los mandos tienen que ser muy claros y al menos por 1 año o 2 años el ministro de Economía tenía que ser un primus inter pares, independientemente de quién sea. Yo creo que toda la disgregación de poder explica buena parte de los errores no forzados que ha cometido este gobierno, digamos, que en mi opinión son relevantes ahora cuando la situación internacional parece ser un poco más compleja, ¿no? Entonces, yo me pregunto si la reparación histórica, que fue el proyecto que envió el gobierno para facilitar la aprobación del blanqueo de capitales, era necesaria para que el blanqueo de capitales pase por el Congreso. Me pregunto si ese costo fiscal que el año que viene, donde se juntan los dos efectos, que es la suba de las jubilaciones para siempre y el pago del stock por una sola vez, eso me genera 1.7 puntos del PBI de gasto el año que viene, que digamos, son 10.000 millones de dólares de programa financiero que sin eso no los hubiera tenido. O, por ejemplo, en la primera mitad del año, nosotros veíamos que el gasto en infraestructura eran, 10.000, 15.000 millones de pesos por mes, pero no se movía un ladrillo y era porque estaban pagando los contratos del gobierno anterior, seguramente hiperinflados con un montón de corrupción en el medio. Bueno, eso no se podía pagar con un bono de proveedores a 3 años, con una tasa razonable, qué sé yo, baldar más 200 puntos y sacarlo del resultado fiscal. Si hubiera habido menos errores en la implementación de la suba del gas, hubiera mejorado mi resultado fiscal este año en 0.3 puntos del PBI. Digamos, de repente el resultado fiscal del año que viene sería 2 puntos del PBI mejor que el que tenemos. O sea, tiene que ver con la coordinación que planteaba también Sin duda Miguel. que tiene que ver con la coordinación y esos errores se ven cuando las cosas se complican, ¿no? Digamos, uno está en el mar
y digamos, estamos todos bien. Ahora, cuando viene la ola grande, el problema la tiene que era más bajito, ¿no? Y a la Argentina hoy quedó un poco bajito para la ola en lo fiscal y se ve ahora que la situación se complicó. Entonces yo creo que hubiera habido menos errores no forzados con una conducción unificada de economía, especialmente en lo que tiene que ver con las decisiones fiscales. Fiscales, pero nos metemos en lo financiero y es un buen disparador para hablar con vos, Miguel, de la otra campana, porque hoy se habla bastante del tema de endeudamiento. Si el endeudamiento, lo dijo hoy temprano Marcos Peña, el endeudamiento no puede ser crónico, el nivel de déficit que tenemos en la Argentina es algo que hay que resolver. Pero ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, primero que el endeudamiento es la contracara del déficit. O sea, si no hubiera déficit no habría endeudamiento. Se emite deuda básicamente por dos razones. Uno es para pagar deuda que vence, y otra es porque hay un déficit fiscal que hay que pagar, financiar de alguna forma. Entonces, realmente me parece que el tema del endeudamiento está muy ligado al tema del déficit fiscal. En ese sentido, yo con respecto al endeudamiento, creo algunos temas que me parecen importantes. Primero, creo que, digamos, hoy en día, desgraciadamente, Argentina para el endeudamiento depende del mercado financiero internacional. Argentina no tiene mercado de capitales. Y está muerto, y desde que se nacionalizaron las AFJPs, perdimos los pocos inversores institucionales que teníamos, con lo cual no hay una base de ahorro de largo plazo para financiar al gobierno. De hecho, los bonos que se emiten, el 90%, el 95% lo compran inversores del exterior, incluso los bonos en pesos, que para mí fue una jugada muy buena del gobierno, empezar a desarrollar un mercado en pesos a largo plazo, con tasas realmente que sorprendieron, porque 15% a 10 años uno se preguntaba si era en pesos o en dólares, y cuando era en pesos uno se sorprendía. Entonces yo creo que se han hecho avances importantes, pero en la medida que el déficit sigue de acá a los próximos 2-3 años, y en la medida que el mercado de capitales no hay visos de que se desarrolle, vamos a seguir dependiendo del mercado financiero internacional, y con Trump es más difícil. Entonces ahí tenemos una vulnerabilidad. Entonces a mí lo que me preocupa es el déficit. Y el déficit fiscal, yo creo que hay dos formas de atacarlo. Una es la forma gradual, que creo que es lo que el gobierno, en mi opinión, con buen tino siguió, con riesgos, obviamente, que el riesgo de que el financiamiento no exista, no esté. Y la otra es hacer una situación de shock que me parece que hubiera hecho un 2016 mucho más difícil para el gobierno. Yo creo que el gobierno en ese sentido está bien. Ahora, el gobierno hoy tiene una disyuntiva grande en términos de coyuntura, no de largo plazo, y es que hoy en día está tratando de dar un estímulo fiscal para que esta economía arranque. Y ese estímulo fiscal lo que hace es aumentar el déficit en el corto plazo. Y a mí me parece que es la jugada que tiene que hacer. Digamos, no es la jugada ideal, pero es la que tiene que hacer porque es una economía que no arranca y que necesita un empujón. Y por ahí hay que tener un déficit fiscal un poquito más grande para después bajarlo. Dante, ¿se sobreestimó en este caso la inversión y se subestimó el consumo en términos de variables? No, yo creo que había una fuerte expectativa en términos de que con el cambio de gobierno, de alguna manera, la inversión iba a recuperar un rol que había perdido en los últimos 4 años. Hay que tener en claro que cuando vos mirás las reformas que el gobierno está implementando, es la idea de que la inversión y la exportación empiecen a ser tractores del crecimiento. No que sean los que van a mover, porque el consumo tiene un peso muy grande, pero veníamos de una etapa donde el consumo crecía por arriba del producto, anabólicamente sostenido, con expansión fiscal y monetaria que generó los desequilibrios que estamos padeciendo hoy. Entonces creo que había una expectativa bastante fuerte. Creo que en el primer semestre hubo una fuerte, si querés, anuncios de inversión acompañando esta expectativa, muchas visitas externas, etcétera, que de alguna manera en este segundo semestre, con algunas dudas con respecto a los temas de sostenibilidad fiscal, no es que vayan cambiado los planes de inversión, sino que de alguna manera lo fueron retrasando en el tiempo. Un dato importante para ver es que hubo, digamos, cuando uno mira la inversión y empezás a ver los sectores, realmente hubo impacto. El sector que más reaccionó rápidamente fue el sector agropecuario, donde vos eliminaste todas las trabas, la inversión creció casi un 50% con respecto al año pasado y es el único sector que este año creció y digamos, y todas las actividades que crecieron fueron de la mano de este empuje del sector agropecuario. Después el gobierno avanzó en marcos regulatorios importantes, avanzó en telecomunicaciones, avanzó tibiamente todavía o incompleto en el área energético y ahí podemos ver que empiezan a haber movimientos de inversiones, lo que fue la licitación de renovables, ingreso de capitales y empieza a moverse el mercado de telecomunicaciones. Quizás todavía están faltando algunos marcos regulatorios que de alguna manera den un poco más de definición
como para poder tener un proceso de inversión mayor, en especial en el tema energético. Ahora todos estamos a la expectativa de que la reglamentación de la ley de iniciativa público-privada puede ser un buen complemento, te diría entre un 15 y un 20% de todo lo que va a ser el impacto del año que viene de la obra pública, en especial en proyectos que de alguna manera habían quedado fuera del financiamiento de organismos internacionales. Así que está. Quizás la duda más, si querés mayor, está en la inversión en los sectores transables, digamos, donde las dudas con respecto a la sostenibilidad fiscal, que es la contracara de las dudas con respecto al tipo de cambio de equilibrio o el tipo de cambio de mediano plazo, en términos de que va a seguir teniendo una cierta apreciación, de alguna manera han enfriado en parte esas aguas. Ahora, en términos de números, nos quedan 10 minutos totales de esta charla, pero me interesa saber proyecciones por parte de ustedes. ¿Cómo ves, Miguel, la economía que viene, la de 2017? Bueno, digo, 2016 se está terminando como se sabía, un poco peor de lo que se pensaba, 2,5, 2,6 de caída. Es un año en que en general la agenda avanzó, se hicieron cosas que había que hacer, y cuando se hacen cosas que hay que hacer en un país que, insisto, viene de populismo endógeno de 60 años, la economía cae. Populismo endógeno, un buen título. Claro. Digo, la economía cae. Es como cuando vos empezás a remodelar una casa. Y empezás a remodelar la casa, invitás gente a la semana, te dicen, esto es un desastre, está todo roto. Y bueno, hay gente que entiende que estás arreglando la casa y gente que cree que la estás rompiendo.